Voy a dar la bienvenida a esta jornada, que seguro que va a ser súper interesante con Emilio, porque bueno, pues Emilio es un experto en este tema. Él es licenciado en Ciencias del Trabajo, máster en Recursos Humanos, es sobre todo evaluador internacional de FQM, miembro del club de evaluadores de la gestión y tiene muchísima experiencia en este tema. Yo creo que es la persona ideal para que nos ilumine, ¿no?, en estos cambios en el FQM. Entonces, en los próximos días, el pasado, los mandaremos, Juan os mandará pues el resumen de la presentación, pues, bueno, como siempre, directamente agradecidos. Y nada, pues para lo que necesitéis, sabéis dónde estamos y esperamos poder contar con vosotros también para la edición de este año, que también tenemos organizaciones para ahora. Entonces ya me callo y os dejo con Emilio. Bueno, muchas gracias, Marino. Buenos días a todos. Gracias por venir. Me llamo Emilio. He estado como profesor de formación profesional, como ya conocéis alguno, un montón de años. Entonces, hoy en día he ido entrando más en lo que es técnico de calidad, certificación, pero veréis, todo lo que sea la formación que yo tengo, que ha comentado Marino, yo realmente de lo que os voy a hablar es de mi experiencia real, de mis sensaciones en el mundo de la calidad, de la FQM. Y bueno, pues os voy a hablar de algo que realmente os voy a decir la verdad. Yo cuando cogí la FQM hace, no tanto, yo estuve en procesos y eso, pero la FQM como coordinador hace 3 años, ¿vale? Y al principio, ¿cuál fue mi sensación? Al principio, pues esto es una burocracia, esto es un papeleo, y la experiencia de ver a mis compañeros un poco quemados, que todos conocemos esa situación y esa experiencia la hemos vivido todos, ¿vale? Os tengo que decir que después, poco a poco, es cuando fui entendiendo la cuestión, ¿vale? Y de eso os quiero hablar hoy, de por dónde van los tiros más allá de lo que es un poco el texto, los cambios en el texto, lo que dice exactamente el modelo, donde han cambiado una coma, han cambiado una línea, hay cambios, pero vamos a hablar un poco de lo que yo creo que a muchos que estamos aquí realmente nos gusta acerca del modelo y acerca, pues, de lo que se llama esto la transformación, ¿no?, organizacional, ¿vale? Entonces, nada, muchas gracias por permitirme compartir con vosotros, pues, este aprendizaje. Y bueno, mi perfil, como comentaba Marino, he sido docente, técnico de calidad, coordinador de calidad, he hecho consultoría y ahora estoy para cerrar el círculo, como evaluador FQM. Mi propósito, ¿cuál sería para hoy? Pues básicamente ayudar a las organizaciones, pues que muchas veces estáis vosotros, las organizaciones en sí, pues un poco en el agua, y remangarnos para ayudar, ¿vale? Somos una especie de ONG, como decía Marino, una especie de ONG de las empresas que realmente muchas veces, pues por amor, no por amor al arte, pero sí por amor, pues digamos, a esa ayudar, ¿no? Ayudar a las empresas, sobre todo a las personas, ¿vale? Me apunto aquí unas notas, porque ayer estuve hablando precisamente con Juan García, que Juanjo le conoce. Juan García del Valle, formador, no sé si jefe o no jefe, pero vamos, formador referente, adelante, donde quieras. De acuerdo. Del club de excelencia, y me estuvo matizando, o sea, entonces os comento, ¿vale? Palabras que me dijo él. La clave de la excelencia es, como me comentabais antes algunas compañeras, es la implicación, ¿vale? Y un compromiso con el futuro, ¿vale? Todos estamos en el presente, vamos a ver la viabilidad, vamos a ver cómo salimos de este año. Realmente me gusta mucho decir esta palabra de Juan García del Valle, que citaré varias veces. No estamos aquí tanto por nosotros ni por nuestra empresa ahora, sino más bien por el futuro incluido las nuevas generaciones. Estamos no en una mejora continua del poco a poco cada día, que eso está en el modelo, por supuesto, recogido. Estamos en una transformación. Estamos en ese acompañamiento para esa transformación, que no es fácil, ¿vale? Y en la cual se van a tener que implicar muchas veces personas que normalmente, pues, hombre, sinceramente, muchas veces ya tienen una gran trayectoria profesional. Todos sabemos lo que quiere decir eso. Muchos marrones a lo largo de su vida,
profesional, ¿eh? Y eso implica pues muchas veces que la labor del evaluador y el servicio que se presta a la organización es más una labor de acompañamiento y de reflexión y de, digamos, facilitar ese cambio, esa transformación, ¿vale? Más cositas que me comenta Juan. Muy importante este tema. Existen otros modelos y existe un pasado de la FQM, ¿vale? Desde 2013 me parece que muchos nos quedamos ahí en su momento, ¿vale? En el que se entendía al evaluador como un auditor, que muchas veces lo ha sido, o ese enfoque tenía hace 10 o 12 años, ¿no? Ahora no, ahora tampoco, ojo, no, tampoco el evaluador, hablo un poco porque aquí estamos una mezcolanza, hay evaluadores, hay evaluados, voy a intentar más o menos hablar para todos. Como evaluadores no somos auditores y tampoco somos meros observadores, ¿vale? El auditor te dice te falta esto, tampoco somos consultores, el consultor te dice haz esto, ¿vale? El auditor te dice te falta esto no. El asesor lo que hace es decirte podrías pensar en hacer esto, ¿vale? Y eso es un tema que ahora os comentaré que desde luego lo que no somos jueces, ¿eh? No somos jueces, ¿vale? No vamos a juzgar ni a la persona ni a la organización, ¿vale? Somos generadores de valor, ¿vale? La FQM no vale para nada si no se enfoca así, generación de valor, ¿vale? Ya vamos a concretar, estamos dando unas ideas de estas de un poco de introducción. Y los evaluadores aportamos una mirada experta, ¿vale? Eso no lo hace un auditor. O sea, sí, efectivamente, no lo hace un auditor. El evaluador en el modelo FQM 25, ya desde el 20 me parece, si no me equivoco, ya es un modelo de reflexión en el cual el evaluador es un asesor, es alguien que acompaña, que ayuda, ¿vale? Que está ahí. Pues eso, me gusta decir a mí, es una especie de Batman que viene ahí cuando le llaman, cuando le hacen la bat señal y viene a ayudar, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una figura pues que es un trabajo difícil en el que tienes que saber, necesitas como evaluador habilidades personales, profesionales, transversales, que se llama ahora virtudes, ¿vale? Esto está en la literatura de la FQM de Bruselas, ¿vale? La traducción del manual del modelo, que luego el que quiera se lo paso, lo tenéis en la web también. Luego os pasaré también todo un poco el resumen de todo y los cambios en el modelo. Pero las traducciones del modelo de Bruselas al español, a veces lost in translation ahí, ¿eh? Ya os contaré ahora un poco. Y por último, ¿no? Gran frase de Juan también, pues trabajamos para que la organización pues se mire a sí misma con una mirada honesta y decida intentar buscar su mejor versión, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar, digamos, la presentación. Este es un poco el resumen. Transformando para un futuro sostenible, ¿de acuerdo? Transformación, cambio basado, la transformación es un cambio basado muchas veces en la literatura y las buenas prácticas y la opinión de los expertos, no tanto en saberse al dedillo el modelo FQM, sino en saber cómo aplicarlo. Es decir, la transformación se basa en benchmark, en mirar qué buenas prácticas se están produciendo en nuestro sector, en otros sectores, en nuestro departamento, comparado con otros departamentos de otros sectores, ¿vale? Y que eso está contrastado. La FQM es eso, es un compendio de buenas prácticas que sirven para la transformación. Solo el librito ya vale oro. En cierto sentido, muchas organizaciones yo les recomendaría, ¿para qué queréis un sello FQM? Si lo necesitáis, pues vamos a por él. Pero si lo que queréis es una transformación, utilizad el modelo FQM. Si lo que quieres son certificaciones, igual hay formas de conseguirlas o de visibilizarse, y para un futuro sostenible. En este caso en concreto, pues para el entorno, el futuro organizacional, yo diría profesional, ¿no? En Navarra, ese futuro. Yo pienso, en forma de verlo, que estamos aquí, pues creando los trabajos de nuestros
ayudando a la creación de ese entorno, de ese ecosistema profesional para el futuro de los descendientes, posiblemente. ¿Vale? Todos los comentarios. Vale. Vamos a ver el vídeo que se les pone a todos los evaluados desde 2025 cuando el equipo de evaluadores entra y tiene la primera sesión con quien tenga que estar. Supongo que normalmente, cuando yo trabajo en salesianos, pues nos juntamos todos los profesores. Pero eventualmente no es necesario, quizá pues, el equipo más equipos, eso sí, de líderes estratégicos y de operativos. Pero básicamente se invita a hacer pues, esta presentación. Vamos a ver, es una presentación muy cortita para que veáis por dónde van los tiros, en qué términos se explicaría este inicio de una evaluación FQM. Del Club Excelencia. Vamos a verlo. Soy Ignacio Boabé, director general del Club Excelencia en Gestión, y quiero felicitaros en mi nombre y en el de todos los socios del club por vuestra acertada decisión de realizar una evaluación de vuestro sistema de gestión que pone de manifiesto vuestro firme compromiso con la gestión excelente, innovadora y sostenible. Es una muestra clara de vuestro empeño en crear una cultura de mejora, por hacer bien lo que hay que hacer, según lo establecido en vuestra propia estrategia, y trabajar por resultados a largo plazo, sin olvidar los resultados a corto, pero sobre todo preparándonos para el futuro que viene. Hoy es un día especial porque después de muchos meses de trabajo comienza la visita de evaluación. Un grupo de personas con mucha experiencia en evaluar sistemas de gestión van a mirar por vuestra organización, por sus sistemas, por sus documentos, de una manera absolutamente amistosa y buscando ayudaros, porque no son auditores. Respetan mucho lo que hacéis y cómo lo hacéis, pero si encuentran oportunidades de mejora para trabajar o fortalezas en las que apalancaros, os lo van a decir. Gracias al equipo evaluador que hoy os acompaña, tendremos la oportunidad de ayudaros a ver otro punto de vista de vuestra gestión, desde fuera y por expertos en gestión, y siempre buscando ayudaros a avanzar en los retos a los que os estáis enfrentando en vuestro proceso de transformación y sostenibilidad futura. Por eso, permitidme una recomendación: tranquilidad, y mostraros tal y como sois, autenticidad y sinceridad, y os beneficiaréis más del proceso. Nuestro objetivo es ayudaros e inspirar a crear vuestro propio futuro, a no pensar solo en el presente y a adaptaros e incluso adelantaros a los cambios que están produciéndose en el entorno que evoluciona cada vez más rápidamente. En los últimos 20 años, desde el Club de Excelencia en Gestión, hemos reconocido su gestión excelente en los diferentes niveles a más de 3.000 empresas y organizaciones en España. Espero que en poco tiempo podamos celebrar conjuntamente vuestro reconocimiento con la entrega del sello EFQM y nos permitáis seguir caminando a vuestro lado. Muchas gracias y hasta pronto. Vale, entonces, este es el arranque de una evaluación FQM con el modelo 2025, en estos términos. Os acompañamos, tranquilidad, ser vosotros mismos. Algo que quizá no os va a decir, pero se lee entre líneas, porque lo maravilloso del modelo FQM es toda la información que tiene entre líneas. Eso es lo bonito y un poco lo que yo creo que aporto de valor añadido hoy aquí con vosotros. Explicaros el leer entre líneas ese modelo FQM, que efectivamente el texto ha cambiado, pero quizá los cambios más profundos son los que no dice el texto y que yo os voy a intentar trasladar. En estos términos empieza definir un propósito, ¿vale? ¿Sabéis lo del círculo de oro? ¿Habéis visto el círculo dorado de Simon Sinek? ¿Sí? Levantad la mano, por favor, los que conozcáis de algo el círculo dorado de Simon Sinek. ¿Vale? 1, 2, 3, vale. Muy bien, yo cuando empecé con esto no lo había oído y de hecho no lo oí al principio. Pero lo veremos. Es la clave de entender un poco
pues el para qué estamos aquí, empresarialmente y profesionalmente. La cultura, en el punto 2 del modelo FQM ya empieza a coger el toro por los cuernos. La cultura es el conjunto de... Hay dos culturas, me decían a mí en la carrera hace 25 años. La cultura formal está en el papel, la tenemos todos, es la que debería ser, está diseñada estratégicamente, es responsabilidad de recursos humanos, se encargará él. Y luego está la cultura informal. La cultura informal es la que realmente se produce, es la que es el conjunto de valores, normas no escritas, formas de moverse por la empresa, formas de comunicarse entre nosotros, temas de los que se suele hablar, temas de los que no se puede hablar, ¿vale? Por ahí van los tiros. El modelo FQM es un modelo de reflexión basado en en un lenguaje común y una serie de buenas prácticas organizada por criterios y subcriterios para poder entendernos. Hablamos del 2. Esto es un problema del 2. Entre los evaluadores hablamos. Esto es que es el 2. ¿De qué es el 2? ¿Alguien sabe qué es el 2? El 2 es el criterio 2, la cultura, ¿vale? Que está como en el manifiesto inicial de la FQM. El propósito, criterio 1, y la cultura, criterio 2. Fijaros qué resumen del modelo FQM. Propósito, cultura propia, A nadie le vamos a prescribir qué tipo de cultura tiene que tener en su empresa, No tenemos ni por qué ser todos amigos, ni todos enemigos, ni todo lo contrario. Pero es que haya una verdadera gestión y una implicación de la cultura, hablaremos, también. Competencias de los líderes, ojo, Competencias tiene un enfoque muy interesante, darle responsabilidad, pero también tiene un enfoque muy interesante que es el de desarrollo profesional. Los que habéis trabajado en coaching lo sabéis, ¿vale? El modelo no menciona la palabra coaching en ningún momento, pero vamos, parece que es que no tenía prácticamente parece que no tenía el copyright, porque por lo demás es coaching. En implementación del modelo FQM es coaching, el rol del evaluador asesor es una especie de coach. El modelo no lo dice, pero lo describe y la literatura que hay alrededor del librito, ¿no? Lo describe, Entonces, estamos dando competencias a los líderes, digamos, quizá entiendo un poco empoderamiento, pero yo no me quedaba ahí. Es más, también es formación en el sentido de habilidades, actitudes y esas virtudes, que es un intangible, pero que una organización de éxito, por definición, tiene esos intangibles. Entonces hay que ver un poco las competencias, que muchas veces se traduce como hábitos de los líderes de la organización, en su ámbito y en su departamento. Transformación, lo que comentábamos, es una transformación en el largo plazo. No estamos pensando en mejora continua. El modelo recoge la mejora continua, criterio 5, pero también recoge la transformación. Eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. La mejora continua está basada más en un benchmark numérico, ¿no? Cuantitativo, ver un poco el año pasado, tal, esta empresa cuánto tienen, esto nosotros, tal. En cambio, la transformación está más basada en ese benchmark cualitativo, en saber qué se está haciendo en este sector, en el mundo, a nivel global. De eso se encarga la FQM, es un modelo global que encaja, se adapta, o sea, a todo, es un modelo de lenguaje y que invita a la reflexión a través de un código de puntos y un lenguaje que nos permite a nivel global entendernos. ¿Qué está pasando en esta empresa? ¿Qué está pasando en este sector? ¿Qué está pasando en estos departamentos? ¿En este puesto? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los grandes retos que tenemos? ¿Los desafíos? ¿Cuáles son las megatendencias que está habiendo en el mundo? Y muchas veces el modelo FQM es visionario. Es visionario, pero no es porque tenga una bola de cristal, es porque investiga mucho y ya sabe cómo están las cosas que nos están viniendo, ¿vale? Y para cuando nos llegan a nosotros, lógicamente primero pasa por ejemplo, Juan, que os digo, Juan García del Valle, es de los que estuvieron en Bruselas haciendo ahí el modelo FQM en 2020, para el 2025. Lo que hicieron fue pues realmente preparar todo esto, toda esa transformación, recabar información. No sé, habéis leído al principio el modelo FQM, se han juntado no sé cuántos CEOs,
han tenido no sé cuántas reuniones, han mirado no sé cuánta literatura. O sea, la FQM es un modelo de buenas prácticas para la transformación, ¿vale? Para una transformación más de cambios gordos, ¿vale? Oye, que nos viene la IA, pues el modelo FQM tiene herramientas para evaluar hasta qué punto se está utilizando, no con el concepto de IA, sino con el concepto de los datos, el procesamiento de los datos, cómo se utilizan esos datos, ¿vale? Eso es una guía para mejora, ¿no? Para mejora, ¿vale? Luego, centrarse en las personas, ¿vale? Fijaros, esto es un manifiesto gordísimo, porque los modelos anteriores, ISO, FQM 2013, venían un poco anclados, y desde luego no soy yo ni quien para juzgarlo, ni mucho menos, porque eso es así, pero venían anclados un poco a ese bagaje todavía de la revolución industrial, de la organización científica del trabajo, el taylorismo, el toyotismo, eliminar los desperdicios en los procesos operacionales. Y se entendía en sus orígenes, yo no digo que sea así, pero a las personas como un mero engranaje de una fábrica, en su nacimiento en la revolución industrial, en la organización científica del trabajo. Fijaros qué vuelta de tuerca le está dando esto. Centrarse en las personas. Los grupos de interés, dice, sí, los grupos de interés, tenemos muchos grupos de interés, pero fijaros cómo lo pone en mayúsculas. Esta presentación no la he hecho yo, esta es del club, ¿vale? Me han dado permiso para utilizarla. Se trata de centrarse en las personas entendidas como, ¿sabéis lo que son las personas en el modelo FQM? Son los currantes, todos, los de abajo y los de arriba, son las personas, pero los de arriba vaya tela que tienen también, o sea, esto no va de, ¿no? Entonces, y bueno, pues eventualmente orientarse, como os decía, transformación con un propósito a través de las personas y a todos los niveles, mejorando las habilidades personales, profesionales hacia el futuro. Bueno, no quiero extenderme mucho en todo lo que acabo de decir, ¿no? Distintos estadios de la cuestión en gestión de la excelencia, ¿vale? También veremos que ha ido variando el concepto de excelencia, porque ahora mismo, el otro día estuve con Juan mirándolo, y efectivamente le dije, pero Juan, la FQM se nos viene vendiendo, digamos, como innovación, excelencia y sostenibilidad, ¿no? Te vas al glosario de la FQM y la innovación viene. Te vas al glosario de la FQM y la sostenibilidad viene. Lo que no viene es la excelencia. No viene. En todo el modelo FQM no se menciona la excelencia. En el nombre. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues es complicado y es semántico, pero bueno, al final también de lo que se trata es de que la excelencia consiste pues, en entrar en esa transformación. En el momento que estamos hablando, en los términos que estamos hablando, ya estamos siendo excelentes o trabajando para ser excelentes, ¿de acuerdo? Pero no se puede medir de otra manera más que con esta fotografía de aspectos. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba. Un cambio grande, ¿vale? De todo este jaleo que había antes a, pues bueno, esta otra fórmula, y seguirá cambiando, pero cada vez, digamos, de una manera pues más visionaria. Pues bueno, un pequeño apunte de pues, qué elementos se han tenido en cuenta a nivel de megatendencias globales para cambios en el modelo. Vamos a hablar brevemente de los cambios en el texto. Una simplificación para describir el modelo. Ahora, bueno, si queréis, luego esto, ya hablamos Marino, pues yo creo que si hace falta y interesa, haríamos una profundización, aunque yo os voy a mandar un resumen exhaustivo de los cambios y una interpretación y cómo explicarlos de manera sencilla por correo el que lo necesite, ¿vale? Pero en ese sentido, simplificación, clarificación, refuerzo y énfasis. Esto sí que es interesante, antes era buscamos la excelencia, ¿no? Buscamos el performance. Vamos a ver cómo lo define aquí. Éxito y rendimiento sostenible.
¿vale? Muchas veces, joder, nos pegamos la panzada de trabajar para conseguir un sello o para tal, y eso es la excelencia entonces, pues no, ¿vale? Según formalmente en la FQM ya lo comenta, ¿no? No estamos aquí para conseguir un sello, ni siquiera para conseguir un rendimiento excelente, que sea un pico de rendimiento, coincidiendo con lo que sea, con una evaluación o con lo que sea de la empresa, sino estamos aquí para conseguir un rendimiento sostenible. El evaluador busca indicios y evidencias de que el rendimiento es sostenible. Evidencias tácitas, ahora lo hablaremos. No le vale con decir, joder, qué bien os ha ido en el último año, en el último tal. Es cómo estáis planteando que habéis llegado hasta aquí, y cuáles son las causas que os ha hecho llegar hasta aquí, y cuáles son las causas que os va a hacer manteneros. Por eso os preguntaba antes, ¿que queréis manteneros o subir? Que habéis dicho, subir. Bueno, pues también te digo una cosa. Si ya habéis entrado en el modelo y estáis en, por ejemplo, 300, ya estáis en ese camino. Lo difícil ya lo habéis hecho. Yo lo veo así. Lo demás, el certificarse, bueno, pues ya hablaremos de cómo todo tiene sus mañas, pero lo interesante es que ya lo difícil, ya estáis en el camino de la mejora sostenible, del rendimiento sostenible. Cambios literales en el modelo. Pues ha habido una reorganización, ¿vale? Muy importante el tema de la segmentación. A nosotros en la evaluación, yo como coordinador en Salesianos, nos lo metieron por vena. ¿Habéis segmentado? Y nosotros pensando, pero vosotros sabéis lo difícil que es segmentar el colegio de formación profesional, toda la cantidad, variedad de alumnos que tienen, pero luego no solo son los alumnos, los tipos de... Claro, es que todos los grupos de interés se pueden segmentar y hay que hacerlo. Bueno, pues, hay que hacerlo, o mejor dicho, cada empresa tendrá sus buenas prácticas a la hora de segmentar y sus innovaciones y sus enfoques y entonces su proceso de reflexión es lo que tiene que tener, ¿vale? Bien, pero es importante la gestión. Luego el tema de los riesgos estratégicos también nos lo han dicho a nosotros. Nosotros hicimos pues, ¿cómo se llama? Joder, no me sale ahora el cuadro de riesgos, ¿cómo se llama? La evaluación, ¿no? La evaluación de riesgos la hicimos todo lo mejor que pudimos y nos dijo, no es que esté mal, pero es que tenéis que tener una sistemática mejor, claro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, experiencia global. ¿Habéis oído hablar de la experiencia global? Levantar por favor la mano los que hayáis oído hablar de la experiencia global. Yo os prometo que no había oído hablar hace 2 años de la experiencia global, ¿vale? La experiencia global es un tema que es estratégico, basado, se puede hablar de experiencia global, ¿sabéis el Customer Journey, el recorrido del comprador? Bueno, pues eso es un pequeño punto de la experiencia global. Es decir, desde que se puede enfocar como marketing, desde el punto de vista del cliente y del entorno, pero por ejemplo nosotros estamos haciendo una experiencia global del empleado y se está hablando de eso. El employer branding, intentar que la organización sea referente, que los que trabajan en ella digan, es que yo trabajo aquí porque mira, estoy orgulloso de trabajar aquí. A ver, ninguna organización tiene 1000 puntos, pero a lo mejor en eso podemos mejorar un poquito con poco esfuerzo, o mucho con poco esfuerzo. La experiencia global es pues las emociones y situaciones y momentos buenos y momentos malos y recorridos que va pasando una persona o un grupo de interés a lo largo de la vida o de la relación con esa organización. Por ejemplo, en Salesianos, pues, desde que le habló su padre, desde que le habló su abuelo, desde que le habló su hermano, desde que luego un colega suyo también le habló del uno que iba mal no sé qué y al final entró en Salesianos, también le habló, hasta que luego al final entra en Salesianos. Esto es un mapa gigante, hasta que muchos de ellos se jubilan perteneciendo a la asociación de antiguos alumnos de Salesianos y prácticamente se nos ha faltado nacer en Salesianos. Entonces, vale, eso era adelante, siéntate donde puedas.
nosotros lo estamos haciendo con el cliente, o sea, con el empleado, no es fácil. Pero una vez más, existen buenas prácticas al respecto en la literatura FQM. Muchas veces no nos llega a España, pero en la literatura de referencia, que está en inglés, de Bruselas, ahí sí está. Y nadie tiene ningún tipo de prohibición ni restricción para consultarla, descargarla, divulgarla, utilizarla, citarla, estudiarla, aplicarla, hacerla suya, modificarla, ¿de acuerdo? Y reflexionar con ella, ¿de acuerdo? Segmentación de resultados de rendimiento, ya hablaremos. Percepciones cuantitativas y cualitativas, esta parte es interesante, y hablaremos de evaluación, revisión y mejora, y el tema de la confianza futura en los indicadores, el tema de la predictibilidad, ¿vale? Y de la confianza futura. Tú le puedes enseñar al evaluador que eres la leche, porque claro, si vamos a ver los punticos y a ver dónde estábamos nosotros y dónde está la competencia según FQM, pues claro, los puntos son los puntos, a ver cuántos puntos me corresponden y cuántos no. Pues en ese aspecto, el tema de la confianza futura, tú puedes tener unos buenos resultados en criterio 6 y 7, evaluación de la satisfacción de grupos de interés, y 7, rendimiento estratégico y operativo, pero no se observa en la gráfica, y además tácitamente, porque las evidencias pueden ser tácitas, perdón si me lío mucho, porque tengo muchas cosas a la vez en la cabeza. En el modelo FQM las evidencias pueden ser tácitas. El evaluador viene a hablar contigo, viene a hablar con nosotros y ver cosas, y aunque no te diga expresamente lo que quieres saber, sí que te da pistas y te da, pues tácitamente él recoge evidencias de si los resultados, de si las prácticas llevan a los resultados de manera que se comprenda la causa-efecto y que por lo tanto se puedan establecer, aunque no sea en un Excel, pero igual sí que se puede tácitamente explicar cómo entendemos que estos resultados son confiables a futuro. Y el evaluador va ahí a ver qué le contamos, ¿vale? Bien, bueno, pues eso. ¿Qué tal vais? Por ahora. Bien, interesante, un poco pesado. Es que claro, no sé por dónde tirar porque hay muchas cosas aquí, Marino. Vamos a tener que ir haciendo más fascículos, ¿verdad? Porque por mí encantado. muy bien, pues será estupendo. No quiero correr mucho y bueno, os comento brevemente, ¿vale? Hay una cosa que se llama entorno virtual de excelencia en gestión. Es como el modelo FQM, pero sin la parte de Redder. No se miden resultados de satisfacción ni de rendimiento ni tal, estratégico ni operativo. Cuesta una décima parte que la certificación FQM, no te da un sello FQM oficial de Bruselas, te da unas estrellas que han creado los del CEG. No tiene nada de malo, está Bruselas, está Madrid, está Navarra, y está la Fundación, y está nuestra empresa. Y nosotros utilizamos lo que nos sirva en cada caso, ¿vale? Tiene una serie de ejes, estos son como unos ejes, y está siendo, algunos de aquí sois consultores, se está utilizando como herramienta de consultoría, como un framework de trabajo en el cual tienes la plataforma más un conjunto de evaluadores, asesores, consultores que te ayudan a la implementación de esas buenas prácticas, de esa guía de buenas prácticas, para que veáis que, y esto es una cosa que ya os digo, no es oficial del modelo FQM. Esto es un producto del CEG. Entonces, en ese sentido, en consultoría y además internamente en las organizaciones, os invito a practicar, digamos, la FQM en este sentido. Cuando ya veamos y ya nos den ese feedback de que estamos bien, de estamos suficientes, vamos a certificarnos entonces, ¿no? Es una reflexión sobre la utilización del modelo FQM, ¿eh? Podemos utilizarlo desde coger el librito hasta pasar por puntos intermedios como este, hasta llegar luego al proceso de certificación oficial.
¿vale? Entonces, en EBEG se está haciendo varios tipos. Se está haciendo el EBEG oficial, digamos, oficial más que nada, porque es el que han desarrollado ellos inicial, pero luego se está haciendo sectoriales y también se pueden hacer autonómicos, ¿vale? De eso hablamos un día, eso es una posibilidad que está abierta para la reflexión entre todos, ¿vale? Y también transversales. Transversales, por ejemplo, yo estoy haciendo esto, el de gestión por competencias, ¿vale? En el de ciberseguridad no me meto, pero hay otros expertos que sí. Y de hecho es una oportunidad para profesionales y consultores de precisamente pues poner en valor y ofrecer ese servicio y esa ayuda, digamos, tangible, más allá de lo que es el título, el PIN y el, ¿no? Y abarca, como os decía, dirección y ejecución. Todos los aspectos de FQM canónicamente entran en este tipo de plataformas, que no será la única ni mucho menos, ¿vale? Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? 10. Vale. Primera pequeña fallo, Lost in Translation. Dice el modelo FQM en el texto que tendréis todos por ahí, y si no lo pasaré yo, dice, es una revisión integral del desempeño organizacional en la evaluación. Es una revisión integral, dice el modelo que tenéis todos por ahí en el ordenador, en papel, dice revisión integral. Interpretación de, por ejemplo, Juan García Valle, que fue los que confeccionaron este texto. Interpretación de la traducción o valoración o interpretación de la traducción del inglés al castellano. Reflexión, revision en inglés. Darle una vuelta. ¿Vale? Fijaos qué cambio de actitud, ¿no? En cuanto a cómo abordamos el modelo desde el punto de vista de los evaluadores, desde el punto de vista de la organización, muchos que estáis aquí de evaluados, pues lo que la organización debe esperar del evaluador. Es una ayuda a la reflexión, no es una revisión punto por punto de qué haces bien o qué haces mal. Que para eso hay otros modelos, supongo que lo hacen de otra manera, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la primera palabra interesante, esto es una reflexión, y con esto, igual que lo que, digamos, las reflexiones que yo estoy trasladando hoy aquí, no son canónicas, son reflexiones, ¿vale? Digamos, educadas, porque no son mías directas, si yo estoy pues, formando, ¿no? con los que sí que saben, ¿no? En ese sentido, ¿no? Vamos a ver, es un poco lo que os decía, vamos a pasar esto, otro punto que yo creo que es importante. ¿Hasta qué punto sabéis? Y yo desde luego me enteré en el momento que me tuve que pues, batir el cobre ahí con los evaluadores, por así decirlo. ¿Hasta qué momento, cuántos de aquí sabéis que existe una plataforma FQM del TEG? El TEG no es Bruselas, el TEG es podemos tener otra y en la empresa tener otra. Existe una plataforma que se utiliza para la evaluación FQM, donde tienes que meter, sabías, ¿no? Tienes que meter las palabras tasadas, a ver si son 100 palabras para tal apartado, 100, y además la tendencia es a dejarlo en 60, a ver si se puede. Las memorias excelentes son 60, me haga falta palabras en una aplicación, ¿vale? Os lo voy a intentar enseñar luego. Pero luego lo importante y donde realmente está el fondo de la cuestión es esto, en la preparación de la visita. Ese minimalismo en la memoria sirve precisamente para facilitar pues ese proceso de casi, es que joder, pensar que cuando tenemos que hablar de tal criterio lo que tenemos que hacer prácticamente es una infografía. Son 100 palabras. Infografía, 100 palabras, ya sé, ¿no? Para un criterio es una infografía, ¿de acuerdo? Entonces, luego lo que viene es la reflexión, que el evaluador espera ver cómo hemos reflexionado y qué capacidad de reflexión tenemos sobre el tema. Insisto, no es un juez, no viene a decir, pues no me gusta tu reflexión, no es eso, es, ¿estáis reflexionando o no?
porque eso es la cultura de la organización que dice el modelo FQM que hay que tener para la sostenibilidad, el futuro, la transformación y esa búsqueda de la excelencia, ¿de acuerdo? Cultura de reflexión. Y entonces vamos a estar en esa visita. A ver, no os asustéis, ninguna organización tiene 1000 puntos. ¿Vale? Con a lo mejor demostrar que, como dije yo antes, ya estáis en el negocio, ya estáis en ese mundo de aquí nos juntamos, aquí reflexionamos, aquí hablamos, ¿sabéis? Y sobre las empresas pequeñas, al principio vienen con mucha energía, tal, no sé qué, hablan, se habla como se tenga que hablar, pero luego se van haciendo grandes, y entonces empieza la burocracia, la jerarquía, y se va toda la cara. Vale, pues no hace falta ser, yo creo que ninguna empresa consigue mantener ese espíritu inicial cuando crece, jamás en la historia. Pero sí que hay que ver un poco que la capacidad de reflexión existe en donde tenga que existir momento, lugar y objetivo y propósito, ¿vale? Luego la visita y los informes, ¿vale? Vamos a ver. Una gran cuestión que me decía precisamente Juan García, valor añadido, y me decía, Emilio, no te olvides del sentido común. La FQM es sentido común, ¿vale? Deberíamos hacer de ella sentido común, muchas veces no lo hacemos el primero. Pero si vamos a ver las fuentes y cuál es el norte de la razón por la que estamos aquí y por la razón por la que nos estamos certificando, es para poner un valor añadido basado muchas veces en esa reflexión y en ese sentido común. Vamos a ver el círculo de oro, círculo dorado. Vamos a hablar del porqué. When things don't go as we assume, or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition, and yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, what you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this.
We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers, the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. Sí, pero el seguro de trabajo me parece súper complicado. Sí. Es un reto. O sea, una empresa como tal que vende algo me parece, sí, yo compro la película. Sí. Pero seguro. Es que Apple, no todo el mundo podemos ser Apple, ¿eh? Claro. Pero en el modelo FQM nos plantean, os digo, es un modelo de reflexión y el evaluador asesor está para ayudar en eso, para acompañar, para hacer reflexionar. Y bueno, pues poquito a poquito y cada día una tarea cada día, ¿sabes? Nosotros tuvimos que darle 20.000 millones de vueltas. Nunca terminas de acertar, de atinar del todo el propósito como Apple. Apple, queremos cambiar el status quo. Nunca vas a terminar de hacer así. Hay ejemplos por ahí en internet de cuáles son los propósitos de las grandes organizaciones y alucinas. Coca-Cola, no quieren vender agua azucarada, ¿eh? No me acuerdo cuál era el propósito. ¿Os sabéis alguno? ¿El propósito de Coca-Cola? La chispa de la vida y había todavía algo más ahí. La felicidad. Madre mía, ¿dónde lo has sacado? Sí. O sea, bueno, no es solo marketing, es una forma de inspirarnos. Si el propio líder, y no me refiero al director de recursos humanos, es decir, si los líderes de la organización no se implican en el propósito de la organización, o por lo menos se preocupan en definirlo, pues no hay propósito. Y el propósito no es un detalle más del modelo FQM, es que es el criterio 1. ¿De acuerdo? Es que es coger el toro por los cuernos esto, ¿vale? A mí me decía Juan García del Valle, me decía el otro día, que la FQM no es para todo el mundo, que no es para todas las empresas. Hay empresas que no quieren cambiar esto. Y tienen otros modelos de certificación. O pueden coger el modelo FQM y ir dándole una vuelta poco a poco, esto, lo otro, pues sí, pues no, pues esto nos ha ayudado, esto no, tal. Pero querer meterte en una cultura de transformación que empieza por el propósito de la organización, entendido como un propósito también desde el punto de vista humanista, Pues me decía él, es que Juan también, ostras, a veces hay que, ¿no? A ver cómo vendemos esto, compañero. Y muchas veces es un tema de hablar de que no todas las organizaciones tienen que tener 1000 puntos, pero a lo mejor sí que le hemos podido dar una vueltilla, ya estamos en el negocio, en ese sentido. Si ya estáis aquí, si ya estáis con 300 puntos, no te preocupes que mal no vais, ¿vale? Te alucinarías con ver otras empresas y organizaciones, ¿vale? No ha hecho sabéis que se suele decir el 50% del problema es reconocerlo, ¿vale? Pues hay otras organizaciones que están a menos 50. No lo han reconocido y jamás lo reconocerán porque no quieren reconocerlo. Y no hay que juzgar ni nada parecido, pero ¿encaja o no encaja en el modelo FQM? ¿Vale? En ese sentido, insisto, ¿vale? No quiero asustar y de lo que se trata es de avanzar en esta reflexión. A nosotros para nosotros fue durísimo, el tema del propósito. Fue durísimo. Y yo como coordinador pues tuve que forzar las máquinas y no me salió bien, O sea, me salió, pero dejó secuelas. Entonces, pero bueno, para eso estamos. Y ahora que tengo experiencia, pues también os digo una cosa. Ahora que tengo experiencia, la próxima vez que lo tenga que hacer lo haré de otra manera.
¿vale? Porque FQM es desarrollo profesional, ¿vale? Bien, pequeña comparación, esto no sé si lo habéis visto alguna vez. No es esta de APO no es canónica del modelo FQM, aunque aquí el Club de la Excelencia sí que se lo ha, digamos, ¿no? Pero yo la he visto por ahí bastante rodando, no conozco la fuente, pero sí que os puedo decir que en el Club de Evaluadores se utiliza en el día a día y en la elaboración del modelo FQM, en la transformación del modelo FQM desde 2013 a 2025 se ha utilizado, ¿vale? Venimos de tiene más baja resolución. Venimos de un modelo de inspección, supongo que venía en la propia revolución industrial de Ford y Taylor, ¿no? A un control de calidad en el que vamos ya a una orientación a, pues, en este caso, al periodismo, evitar los defectos control de calidad, evitar la salida de productos defectuosos de la cadena de montaje. Luego ya sistemas y procedimientos, ¿no? Orientada al sistema y quizá eliminando los desperdicios del proceso, ¿no? En el periodismo, ¿no? Énfasis ya orientado a la gestión, ya hemos llegado a calidad total. Énfasis en el cliente, en la mejora continua, en la calidad como estrategia competitiva, orientado a la gestión, ¿vale? Ya desde 2013 el modelo FQM hablaba de la gestión, de la importancia de la gestión, que esto no es un tema técnico de a ver los procesos, ¿no? Luego ya, fijaros que raya en la arena, hace esta parte ya de la excelencia. Que la excelencia es 2020, creo, ¿no? Sí, 2020 es la excelencia, ¿no? Énfasis en aspectos humanísticos y humanistas y de compromiso social, vamos a verlo, y orientado también a resultados. En eso estábamos, hasta aquí hemos llegado. O sea, y a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? O qué es lo que a nivel de tendencias que vienen desde las organizaciones excelentes y desde Bruselas como organización que intenta ayudar? Pues foco en el ecosistema, que lo hablaremos, aunque es un poco complejo, en el futuro, las palabras que estamos hablando todo el rato, estamos hablando del futuro y de la sostenibilidad, la supervivencia en el largo plazo, a través de la transformación, ¿vale? Una pregunta. Sí. Sí, por favor. ¿Puedo preguntar a segundo la diapositiva? Sí. Habéis puesto a largo plazo. Sí. Con todo este vorágine que tenemos ahora mismo, los planes estratégicos ya no se hacen a largo plazo, se hacen máximo 2 años, ¿no? O 6 meses, depende del sector. Y me choca un poco que hayan puesto a largo plazo. Sí. A mí. Sí. Claro, pero es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, porque precisamente además nos hablaba de todas las megatendencias que están viniendo, la vorágine de cambios. A lo que me refiero, si en este nuevo modelo han tenido en cuenta que a largo plazo está desapareciendo. El largo plazo está desapareciendo. El concepto, o sea, no sé si lo entendéis. Sí. Antes de hacer un plan estratégico eran 5 o 7 años. Ahora un plan estratégico son... Luego paso 3. Sí, ahora son 7 meses, ¿no? Claro. Igual. Bueno, pues mira, yo la respuesta que yo te puedo dar, ¿vale? La mejor que yo puedo darte es que el plan estratégico al final, ¿qué mide? O sea, ¿cómo se mide? Se mide mirando hacia los resultados, ¿vale? Excelencia. Como vienen semejantes curvas, no nos va a valer con el vehículo que tenemos. Tenemos que empezar igual a volar. Eso es la transformación. La mejora continua es, oye, cada día un poquito más. Pero no rompamos nada más. La transformación es, en el largo plazo, tal y como estamos funcionando tú y yo hoy, vamos a llegar y le vamos a dejar a nuestros hijos, nuestros descendientes. Estamos contribuyendo en la mejora realmente más allá de la supervivencia nuestra hoy, lo cual lógicamente también incluye el modelo, está incluido la excelencia, pero también la transformación, el plus del nuevo modelo es la transformación.
Dura, difícil, imposible sin una bola de cristal, pero sí que el modelo en ese sentido es visionario y se basa en evidencias de buenas prácticas de empresas que están consiguiendo transformarse, y la FQM, digamos, el gran indicador que tiene la FQM para medir el modelo FQM, para medir su eficacia, su éxito, es el número de empresas que han conseguido transformarse gracias al modelo FQM. Por ejemplo, una empresa que se dedica a un tema legal, son 4 años igual. Imagínate que si tú ves hacer un taller, un garaje, por ejemplo, Sí. las 8 que hay en Navarra trabajarían. Entonces, a largo plazo, ahí no es más, que me chocaba un poco. Sí, no, te entiendo perfectamente. Yo creo que ellos mismos están ahora mismo diciendo, tema legal, pues vamos a pensar cómo vamos a ver, vamos a dilucidar cómo cómo las empresas de este sector van a seguir existiendo dentro de 10 años. Claro, es que este modelo es la transformación en el largo plazo, ¿vale? Es que va por ahí, yo sé que esa es la respuesta que te puedo dar, ¿vale? Ninguna empresa tiene 1000 puntos, ¿vale? Pero a lo mejor tampoco queremos tener 0, ¿vale? Es una transformación, empezar a darle una vuelta, y luego el propósito de la organización, ¿cuál es? El propósito, ¿no? Queremos cambiar, no sé qué, queremos realmente, por ejemplo, el nuestro en Salesianos es, bueno, es uno que a mí no me gustaba mucho, pero bueno, al final se puso, la marca excelente para tu formación, ¿vale? Aunque en el fondo el propósito de Salesianos global es los jóvenes nuestros protagonistas, vamos a pensar por ellos, todo lo que yo haga, diga y trabaje es para ellos, para el futuro. Entonces, en ese sentido, pues sucede que pues, tenemos que pensar en esos términos. Salesianos tal y cual existe hoy va a seguir existiendo dentro de 10 años. Igual, con los mismos procesos, con los mismos planes estratégicos, con los mismos tal. No, vamos a tener que utilizar una metodología ágil. Y eso también tiene un compendio de buenas prácticas, sistematización, casos de éxito, literatura, benchmark, foros de benchmark sobre el tema. Yo ahora en verano voy a hablar del futuro de la formación profesional en Madrid, un foro organizado por el Grupo Sorolla, para ver qué va a pasar, porque antiguamente los profesores de Salesianos intentaban chupar a sus hijos como profesores, pero hoy en día le vas a tener que dar una vuelta a eso de que entre a trabajar y te sustituya a ti en la labor que tú has hecho durante 30 años. No va a servir, ¿vale? Entonces, en ese sentido, mira la transformación. Lo que pasa es que nunca se para a darle una vuelta, quizá por los hábitos. El tema del desarrollo profesional va por los hábitos. Yo tengo el hábito de reflexionar. ¿Cuándo y dónde y cómo? Pero por lo menos tengo el hábito. Porque si tengo el hábito, entonces tengo las habilidades. Porque si al principio no las tengo, pero como ya he decidido ponerme a hacerlo, ya empiezo a cogerlas. Y al final termino adquiriendo las habilidades. Por ejemplo, ¿cómo voy a conseguir yo la transformación en mi empresa? Pues desde luego, lo voy a conseguir gracias a una serie de virtudes relacionadas con la reflexión, la comunicación, y investigar mucho, y también supongo que formarme, y reflexionar, y hablar con otras personas, hablar con otros sectores. El benchmark es la clave del FQM, el ver cómo se está haciendo este problema, cómo se está solucionando en otro país, en otro sector, en otros retos y en otros temas parecidos. Todas las empresas están así, todas, diciendo, madre mía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y a lo mejor no nos corresponde a ti y a mí. Yo no tengo las soluciones, ¿sabes? Pero lo que tengo que tener es el hábito de incluso te voy a decir una cosa, cuando surge una pregunta como la tuya, pues estamos cogiendo el hábito de reflexionar. Tiene que surgir esa pregunta, ¿vale? Bien, vamos a agilizar un poco. Tenemos modelo de reflexión, esto ya lo hemos visto. Veis que todo el modelo FQM está compuesto por guiones que dicen los puntos guía, ¿veis? Criterio, subcriterio, puntos guía. Los puntos guía no están inventados, están hechos ahí por digo, ¿no? Benchmark, reflexión, juntarse. Entonces, el modelo FQM está compuesto de puntos que dicen, en la práctica observamos que, digamos una organización, las organizaciones demuestran un rendimiento sostenible
hacen. ¿Vale? Vamos por ahí, ¿no? Y además, el criterio 5 del modelo FQM está precisamente la gestión de la transformación, ¿vale? Entonces, digamos que de eso es de lo que hablamos, ¿no? De cómo funcionar. La implicación de la alta dirección, comentaba el compañero, efectivamente, ¿cómo vamos a solucionar entre nosotros un problema que ahora mismo nosotros no tenemos ni capacidad de decisión, ¿no? Pues esa reflexión a veces tiene que estar más arriba o en la medida correspondiente arriba. Y muchas veces cuando decimos arriba, ojo, pues no sé hasta dónde arriba habría que mirar, pero bueno, ahí ya. Entonces, gran frase, ¿no? Esta frase, el consejero delegado no tiene por qué enterarse del proceso de la certificación de la ISO. Tírame ellas, oye, no me molestéis que yo estoy ahí haciendo mis cosas, ¿vale? Eso, apañaros vosotros, joder, ya sois jóvenes, ¿no? Tal. Pero si lo que queremos es implicación y transformación, pues hace falta implicación. Pero ojo, y en esto me quiero parar un momento, la labor del evaluador no es echar la bronca ni juzgar a ese directivo o a ese consejo o a ese equipo, ¿eh? Es ser un agente de cambio, un facilitador, el impulsar, reflexionar, luego los puntos de mejora y eso se ponen en condicional, ¿entendéis? Si se enfocara de esta forma, con esta serie de prácticas contrastadas, se podría llegar a observar en un futuro una mejora estratégica en este aspecto. Eso es el contenido del informe de evaluación y del resumen ejecutivo. Y es oro puro. Porque así como el modelo FQM al final es todo, es la referencia, ¿no? El compendio de todo, en cambio, el resumen ejecutivo y el informe de evaluación que nos dan el equipo evaluador respaldado es ni más ni menos que la selección y la reflexión educada de lo que a nosotros nos hace falta ahora, y nos lo dice en condicional, y nos lo dice como empezad a reflexionar sobre esto y os podrán ayudar las referencias de la FQM. Sabéis que el evaluador nunca puede ser consultor, entonces él tira la piedra y esconde la mano, pero vamos, que está por ahí, él lo ha sacado del propio ecosistema de la FQM, ¿vale? Esto es lo que os comentaba, liderazgo humanista, ¿vale? Esto me contó Juan, el bienestar frente al bien ser. También el tema humanista, ¿no? Pues decíamos, oye, una IA te va a resolver ya todos los aspectos legales. Bueno, pues a lo mejor la parte humanista pues incluye aquí la parte de, por ejemplo, cuando te viene un evaluador a ayudarte a reflexionar sobre un tema y el otro tema, pues no es una base de datos de inteligencia artificial, es una persona humana como tú que está ayudándote en el cambio y en tu desarrollo profesional. ¿Vale? ¿Cómo vais? Es que no os quiero abrazar, que aquí hay mucho tomate, Marino. Sí, dime. Una pregunta. Sí. Cuando dice canónico, eso no es canónico. ¿A qué se refiere? ¿Que son las normas oficiales? Sí, canónico, que el modelo FQM tiene una literatura de referencia y unas infografías y tal, que están en la base de datos en Bruselas y en Madrid y en tal, y eso viene con el sello FQM 100% de Bruselas, el pedigrí absoluto. En cambio, estas otras son interpretaciones que se utilizan en el día a día y que a lo mejor dentro de un año sí que sale una publicación oficial, por ejemplo con esa infografía de la que hablábamos antes, pero de momento a día de hoy no lo es. Y la última, perdón, aprovecho. No, sí. La norma técnica, por decirlo, no sí. sé si es la palabra sí. apropiada. La norma técnica actual vigente al momento, hoy día, ¿cuál es? ¿Qué datos tiene? ¿Cómo se llama? FQM 2025. FQM 2025 y se le llama norma, se le llama... Modelo. Modelo FQM sellado por la
por Bruselas. Sí, y el partner más potente aquí, aunque luego en las comunidades autónomas está muy bien que tengamos diferentes entidades de apoyo y de ayuda, pero el partner oficial es el Club de Excelencia en Gestión de Madrid. Ya. Más que nada porque tú te metes en la página web de ellos y tienes ahí a tu disposición gratuitamente una cantidad de literatura que puede haber algún pequeño matiz de reflexión, de traducción, pero por lo demás está muy bien, ¿vale? Bien, más preguntas. Queréis aprovechar, pues no me podéis interrumpir, ¿vale? Si veréis, punto clave, fijaros, os voy a contar un intríngulis de los evaluadores FQM, ¿vale? Cuando vienen a la evaluación. Hay un tema que está en el proceso de evaluación, en el manual del evaluador, que es cada evaluador, cuando ya ha recibido la memoria y la lee, luego investiga no tanto, digamos, la empresa, sino el sector, investiga, ¿sí? Y las tendencias en el sector, a nivel global, y se plantea 3 hipótesis sobre cuáles son los 3 grandes desafíos que tiene esta organización. 3. Es una forma una buena práctica de un evaluador, que sean 3. Luego terminan siendo más, pero vamos a decir 3. ¿Vale? Y con esas 3 vamos a intentar luego comprobar si efectivamente era esa hipótesis, y esto no lo hablas con el evaluado. Se lo presentas luego, después, en el informe de evaluación, y en el papel y además en la entrevista, en la exposición, ¿vale? Del informe de evaluación y del resumen ejecutivo. Y además, esas 3 hipótesis, cada uno de las personas del equipo evaluador hace las suyas de manera individual, en su casa y sin hablar con los demás, ¿vale? Y luego en la reunión de consenso, la primera reunión de los evaluadores, se ponen en común y luego hay un gestor líder que es el que toma la decisión final si es que no está clara, ¿vale? Entonces se juntan las reflexiones de todo el equipo evaluador y se lanzan, pues al final es unas 4 hipótesis de cuáles son los temas, y esto sí que es lenguaje FQM 100%, cuáles son los temas estratégicos clave, ¿vale? Pero eso también ha cambiado, ¿no? En el 2020 solo va a haber un evaluador, ¿no? No, ahora depende del tamaño. Sí. Para empresas de no sé qué tamaño es 1, para a partir de 250 son 3, no sé cómo es. Lo miramos ahora luego si quieres. No, bien. ¿Solo tenéis 1? Nosotros nos vinieron 3. Y 3 también. Hace un montón de años venían muchos. Y ahora uno. Ahora 1. Al nuestro sí. Pero con empresas, ¿qué tamaño? Pequeño. Vale, pues ya está, porque por ejemplo para 250 trabajadores, 30, en este caso 30. Pues claro, uno solo, pues no es una buena práctica que vaya uno solo, pero para mejor 30 sí. Entonces, bueno, los evaluadores están muy preparados, No, o sea, hay muchos evaluadores y no a todos les mandan a evaluar. No, a ver, por esto es verdad que la estructura o mejor de evaluación del club con la de las diferentes comunidades suele variar en función de número de evaluadores, en función de cada año. Claro, al final aquí son todos voluntarios, el club suelen ser bajo pago, con lo cual, bueno, hay una gran diferencia. Entonces, bueno, pues aquí un poco en función de la empresa, del nivel a que se presente, pues se manda, digamos, un número de personas u otro en función de la disponibilidad, ¿vale? O sea, como dice Emilio, tenemos Bruselas, tenemos el CES y luego tenemos las autonómicas. Sí que a veces hay matices diferentes en el proceso entre, puede ser el club, ¿vale? El estricto, vamos a decir siempre, el oficial que tiene validez a nivel europeo o nacional, con el autonómico, claro, que lógicamente es gratuito, no tiene ningún coste y, bueno, pues tiene muchas particularidades. Como decía Emilio, el club tiene una herramienta de evaluación. Aquí tenemos otra que también es gratuita, con las cuales los evaluadores se guían un poco y les ayuda a hacer lo que es la evaluación. Por eso, a veces,
siempre a las entidades evaluadoras les hacemos un poco ver que la fase autonómica puede ser un poco gratuita para ver en qué nivel están, y luego si alguien tiene necesidad de tener un certificado oficial porque sus clientes se lo piden, por ejemplo, a nivel nacional e internacional, ya puede ir dirigido a Madrid o a Bruselas y previo pago tener, digamos, otro reconocimiento. O sea, digo porque a veces la gente dice, es que el club, digo, sí, pero vamos, matices un poco entre una cosa y otra. Pues sí, tiene que ser así, es que efectivamente, entonces pero yo vengo a contar más o menos las tendencias que hay en cuanto a esto, para un poco ir sembrando muchas veces lo que, bueno, pues quizá en un futuro pues, podamos terminar viendo, implementando, conociendo, reflexionando, ¿vale? Sobre estas realidades estas prácticas de estos modelos de evaluación diferentes, de certificación, de reflexión, ¿vale? Entonces, como os comentaba, uno piensa 3 temas clave y entonces ya eso pasa a llamarse ya oficialmente en la documentación de trabajo del equipo evaluador tema estratégico clave, ¿vale? Y se trabaja con ellos. Ejemplos, ¿no? ¿Qué tenéis ahí? Me gusta siempre este, que es el más jodido. La cultura y los procesos de la organización van a limitar su capacidad para conseguir la aspiración de ser un líder en el mercado. Esto es mi hipótesis. Mi tema estratégico clave. ¿Por qué? Porque esto está pasando en organizaciones del mismo sector, de misma región, de misma empresa, de otros países, de la competencia, es una forma de tal. Bien, fijaros el intríngulis. Luego, cuando ya tienes ese pequeño mapa de 3 puntos, 4 que quieres comprobar con la organización, y sin decirles explícitamente cuáles son esos puntos, vienen las entrevistas, las sesiones, las reuniones. Luego os pongo un esquema. Y tú vas en la evaluación con el equipo, o sea, con los evaluados, vas sacando temas, vas sacando reflexiones, vas dialogando, comunicando. Decía Ignacio Babé, el director general al principio, estar tranquilos, ser vosotros mismos y contar cómo lo estáis haciendo. También os digo una cosa, el evaluador aprende de vosotros. El evaluador está yendo por empresas y está viendo cómo lo hacéis vosotros y quiere aprender. Porque cuando estáis ahí es porque vosotros estáis consiguiendo que funcione. Y él le interesa saber cómo funciona esto. Cuáles son las prácticas, independientemente del modelo, lo que ponga el modelo, cuáles son las prácticas que os están haciendo funcionar. ¿Vale? Entonces, es una conversación, ¿vale? Es una reflexión. Muchas veces la hipótesis que el evaluador tenía, puede pasar, no muchas veces, pero siempre pasa que algunas hipótesis que el evaluador tenía se da cuenta de que eran erróneas. Se da cuenta de que no era ese el gran tema pendiente, ¿no? En esta empresa. Entonces, con las propias entrevistas, el propio evaluado le da su visión y entonces el evaluador empieza a entender cuál es realmente el punto clave de esta empresa, o los 2 o 3 cuellos de botella que estamos teniendo para esa transformación. Y entonces se establece una nueva hipótesis, ese nuevo tema estratégico clave, y ese tema estratégico clave sí que se evalúa, sí que se mira, sí que se comprueba, no se evalúa, se asesora, se acompaña, es para que el evaluador no te lleve por donde no te tiene que llevar. ¿Me explico? Y luego todo esto sí, al final va el informe de evaluación, ¿vale? Se consensúa, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho. Esto es el perfil del evaluador según, pues digamos, el modelo FQM, según lo entiende, cuál es el perfil profesional del evaluador viendo Bruselas, que es un poco el de más pedigrí, ¿no? Pues tiene, lógicamente se sabe el modelo y sabe la lógica Reller, competencias digitales, ¿vale? Visión de negocio, tiene que tenerla, analítica, esta es la más importante, trabajo en equipo y profesionalidad, está ayudando a la gente ahí, está
no sé cuántos puntos vas a tener, pero yo estoy aquí para que funcionéis cada vez mejor. Comunicaciones, en las entrevistas, la comunicación y la capacidad del asesoramiento de la redacción de los informes. Luego, además, aquí hay una serie, hay unos estándares de formación continua por parte del evaluador. No os van a mandar un cualquiera si os vais ya a la evaluación en Madrid, ¿vale? No os van a mandar, perdonar, a un cualquiera como yo, ¿vale? Os van a mandar a alguien que realmente tiene un club de evaluadores en la red de expertos, alguien que tiene experiencia en el sector, que tiene muchísima formación, habilidades, sobre todo habilidades, porque puede tener muchos títulos, pero luego no ser capaz de ayudar a la reflexión. Y estas serían un poco también las áreas del conocimiento relevantes para un evaluador, ¿vale? De esto el evaluador tiene que saber. No es que él venga a enseñaros nada, pero vosotros podéis contar con que él sí lo sabe, ¿vale? No todos saben de todo, pero os mandarán el evaluador correspondiente, idealmente. Una vez más, la entrevista no es un examen. Las evidencias tácitas. Eso de le faltan evidencias, eso ya no se hace. Faltan evidencias que comprueben que... Eso a partir de ahora, según el modelo, y ojo, luego una cosa es el modelo y otra los evaluadores. Y en las reuniones de evaluadores a veces aparece el jefe, aparece Miquel Romero y alguno, pues a mí no me ha pasado, pero alguno le coge aparte y le explica las cosas como son, ¿vale? Las evidencias tácitas. No me has demostrado empíricamente nada, pero con lo que estoy oyendo me vale de sobra para saber que estáis con esta capacidad, con esta fortaleza, con este enfoque, con esta actitud de trabajo, con este proceso, ¿vale? Muchas veces el evaluador va y cuando aparece el evaluador, ¿qué pasa? Que todo el mundo se escondía. A mí es lo que más me costó como coordinador, convencer a mis compañeros de que no se escondan, de que aparezcan por ahí y le den la mano, buenos días, ¿qué tal? Que vaya bien la mañana, ya está. Y antes se decía, a nosotros nos decían, se decían, cuidado, si te encuentras con el evaluador, cuidado, porque te puede parar en medio y te puede preguntar qué pone en la página del modelo, y vosotros cómo hacéis esto, y vos hacéis lo otro. Ostras, una tensión, la gente yendo de clase a clase, con aquella situación. Es que antes era así. Claro, hace un montón de años era así. Antes era así, sí. Y eso era pues muy tóxico, eso no ayuda a la organización, eso es otra cosa. No digo yo que no tenga que existir, donde tenga que existir, pero el modelo es otra cosa, ¿vale? Luego está la praxis de los evaluadores, que como es lógico, pues todos somos humanos. ¿Y qué queréis que os diga? Pues de los que estamos aquí muchos hemos tenido una educación muy de ese rollo de demonio. Me está surgiendo la duda, sí, que por lo que estás diciendo, en el 25 tiene más valor la entrevista que la memoria. Eso es. ¿Y cómo evita el modelo la subjetividad? Formando a los evaluadores. Porque lo que buscamos es la transformación. Es una buena pregunta, Marino. Yo no sé si voy a responderla. No quiere decir que, bueno, pues más aparte, que bueno, los evaluadores pues, son personas, ¿no? Claro. Y entonces, como has reñido mucho con tu pareja, con tu hijo esa noche, pues a lo mejor vas al día siguiente y las evidencias tácitas las ves muy negras. A ver, exagerando, pero eso de que no se valore tanto la evidencia, pues no lo sabía, la verdad, sí. Me acabo de enterar. Sí. Y no sé, me deja un poco preocupado porque somos muy distintos todos, ¿no? Es decir, nosotros somos 3 en la fundación y leemos el mismo texto y sacamos 3 versiones, ¿no? Entonces, todos en los equipos de evaluación habéis tenido situaciones parecidas, ¿no? El otro día me tocó también en un jurado con un 4,93
Y para una persona que iba a perder su empleo en una evaluación tal, bueno, 4,93 te la ha aprobado. Pues hubo que no, que no, y que no, y que no, y que 4,93 no es un 5. Claro, es que claro, hay gente que es tan hoja Excel con pies, Ya. que es que... Pues a eso voy, a que las evidencias tácitas a veces sirven para comprobar temas estratégicos clave más allá del Excel. Si precisamente va por ahí. Perdón, ahí en este punto de que se está hablando, ¿será que no solo se ponderará, ¿no? Por un lado está lo cuantitativo, Sí. los indicadores Sí, sí. tangibles, los tangibles de ciencia y los cualitativos, Claro, ¿no? el REDER está siempre. Un poco lo cualitativo, lo intangible. Sí, pero cuando se dice, por ejemplo, las organizaciones que con... Pero siempre tomando en cuenta ese peligro de la subjetividad, la mirada del evaluador, que te dice, o sea, ahí está ese escenario. Por ejemplo, ¿no? El criterio 2, cultura, es el que yo siempre barro para ese. En la práctica, las organizaciones sobresalientes, y hay unos puntos guía que aunque no son checkpoints, sí que son indicios de que esta organización está teniendo un desempeño correcto en ese punto. Entonces, no le vas al evaluado con el modelo QM y le dices, oye, ¿estás cumpliendo esto? ¿No? Una X. Y además te quito 2 puntos. No, él te lo explica. Y entonces encuentras una evidencia tácita que no venía en la memoria, con la cual tú dices, efectivamente, esta gente sabe lo que hace, sabe más que ha sabido gestionarlo, tiene la capacidad de reflexión al respecto, no tiene 1000 puntos, pero que luego no le voy a quitar 2 décimas. Puede ser que buenas prácticas así, o prácticas creativas, porque a veces no necesariamente algo se lo cumple con una forma de hacer. Puede ser una práctica creativa 100%. que no se lo hace y que uno vea que sí está dando resultados o algo así. No podría haberlo explicado mejor, sí. Muchas veces son creativas y otras veces son creativas, pero sabes que la creatividad sale de saber lo que se está haciendo en otros sitios y adaptarlo, eso es la creatividad. O bueno, incluso muchísimas veces a nosotros nos han reconocido una buena práctica de éxito que se ha incorporado a la literatura FQM. Uno no se inventa las cosas, uno las estudió hace 30 años, son tendencias, y le da una vuelta, las adapta y lo conversa con el evaluador, y el evaluador, si es bueno, profesional, responsable y no ha tenido mal día, pues te tendrá que validar la evidencia. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Te he contestado? Gracias. Dime. A ver, nosotras pertenecemos a una organización, es un servicio social de base, ¿no? Sí. Entonces, nuestros clientes son personas. Sí. ¿No? Ni producimos, ni vendemos, ¿no? Sí. Vendemos, acompañamos, apoyamos, orientamos. Entonces, a la hora de valorar si lo estamos haciendo bien, o sea, tuvimos un proceso de evaluación y una de las cosas que en el informe final nos decían que nos faltaban evidencias, ¿no? Pero, ¿cómo evidenciamos que lo estamos haciendo bien? O sea, nuestras evidencias, vale, hay encuestas de satisfacción, pero mucha gente no contesta esas encuestas. O sea, estamos hablando de colectivos, ¿no? Que muchas veces vienen ellos como clientes a demandar, pero muchas veces, porque tenemos que abrir un expediente de desprotección o lo que sea, tenemos que ir nosotros y molestamos, con lo cual, ¿cómo nos evalúan si les hemos atendido bien, si lo estamos haciendo bien? Entonces, bueno, pues a veces nuestras evidencias podían ser pues desde un libro que te han dedicado porque mi hijo hace poesía, desde un correo con el... O sea, estas nuestras evidencias que te están diciendo, oye, que trabajas bien, que me has ayudado... Pues eso no valía. En aquella evaluación no valía, no nos miraron ese material. Yo os digo un poco cómo me forman a mí como evaluador. Esa es una parte que tenemos de dificultad, porque nos es muy difícil y nos esforzamos en aterrizar nuestro trabajo, reflexionamos horas y horas y horas. ¿Cómo aterrizamos ahora te digo, mira, en esto? ¿Qué hacemos? Es un problema. ¿Podemos continuar con este modelo? Estamos en ese momento, o sea, decir, ¿esto se adecua a nuestra realidad o no? Te voy a dar una respuesta que ha salido muchísimo, por ejemplo, en el curso de certificación de evaluadores salía. Las encuestas de satisfacción realmente van al punto 6 directamente y ya con eso tienes más o menos puntos según
según te hayan salido las encuestas. ¿Es así de fácil? Porque aquí no te van a pedir, a ver, enséñame el cuestionario, venga, que yo quiero ver que aquí hay muchos dieces, quiero ver a ver si de dónde han salido, y en qué día se registraron, y en qué medio, y en qué tal. Hoy en día se utilizan diferentes fórmulas para evaluar la satisfacción, y el criterio 6 en general, entre ellas ese tipo de evidencias tácitas, ese tipo también de entrevistas cualitativas. Y la propia entrevista que se tiene con diferentes grupos, no necesariamente con diferentes grupos de interés, pero por ejemplo a nivel de, bueno, pues eso, investigación cualitativa, es decir, hablar. El hecho de hablar, el evaluador contigo, te está ayudando a que tú expreses que estás viendo un nivel de satisfacción con tus usuarios. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo lo ves? ¿Y cómo lo sientes? ¿Y qué te expresan ellos? ¿Y si tienes ese libro dedicado? ¿Y si tienes...? Esos son evidencias tácitas. Y que no están en un Excel, ¿vale? Voy a ir terminando, ¿vale? Es el evaluador el que tiene que ser un agente de cambio. Oye, yo os estoy dando los enfoques que nos dan a nosotros como evaluadores. Me parecen muy bonitos. Otra cosa es conseguir ser esa persona. Venga, un ejercicio práctico y terminamos. A ver qué os parece. ¿Quiénes tenemos? Este tipo de rol, ¿qué persona, qué agente lo ejerce? ¿El evaluador asesor, el auditor o el consultor? Actúa como un aliado crítico. Auditor. ¿Vale? Luego las vamos a ver todas, ¿eh? Ayuda a la implementación de mejoras. Evaluador asesor. Es que yo entre evaluador y consultor no lo entiendo mucho, ¿no? Ayuda a evaluador. No va por ahí, ¿eh? No va, todas son correctas, ¿vale? Perdona, yo me pierdo un poco entre evaluador, asesor y consultor. ¿Qué diferencia hay principal, así, resumido? Que eso explica un poco más. Auditor es el que te viene a darte a auditar. De examen. Eso, el que viene. auditor es el de la ISO, ¿no? Me parece que se llaman auditores. Tiene la ISO, no está mucho. O sea que no es ni nuestro. No. El evaluador asesor es la FQM, ese agente de cambio. Vale. El consultor es una persona externa a tu empresa que te está ayudando en un proceso particularmente. José. Claro. O sea, diríamos que, claro, el evaluador te saca a reducir las áreas de mejora y dices, vale, ¿ahora cómo las implanto? Pues voy de la mano de un consultor que es, digamos, como mi guía para llevarlas a cabo. Claro, pero el evaluador no puede, como bien decía Emilio, o sea, no puede meterse a llevarte de la mano, sino que te hace florecer un poco en qué, digamos, aspectos puede mejorar la organización. Ferrovía. Comparte las mejores prácticas. ¿Vale? Ahora lo veremos. Diseña procesos nuevos. Identifica no conformidades. Investiga respecto a un estándar. ¿Qué? Ahora veremos. Investigar mirar los procesos en detalle. Provee de ideas imparciales. Perdón, pregunta por evidencias tangibles. Pregunta por evidencias tangibles, el auditor. Auditor. Claro. Provee de ideas imparciales. El asesor. Provee de información adicional a la organización. Sí, el evaluador. Yo creo que hay algunos que se asesor. Sí. Recomienda soluciones. Consultor. Y siempre trabaja en equipo. Consultor. Vamos a verlo. ¿Vale? Ah, mira. Ese es el que más, ¿vale? Es lo más importante de todo, ¿eh? Que lo haga mal, que a veces lo hace mal también.
En el curso estábamos 7 evaluadores y nos costó, ¿eh? No esperáis que no salió a la primera, ¿eh? Esto fue un aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, y ya por último, joder, es que no os quiero liar, vamos a terminar, bueno, pues para que sepáis un poco brevemente, venga, ¿cuál es el decálogo del evaluador? Y vosotros como empresas evaluadas, ¿qué podéis esperar, deberíais o ojalá podáis obtener? Pues la preparación, la atmósfera, eso es lo que os decía, la atmósfera, es un agente de cambio, ayuda a que se trabaje en equipo y reflexione, tienes que crear una atmósfera de reflexión, decía amistoso, decía Ignacio al principio, una interacción amistosa, ¿vale? Y nos es muy difícil, ¿eh? Los que somos más boomers, pues una educación de un papá y a ver, entonces es un cambio de chip, además que va a encajar con las generaciones nuevas, ¿vale? Doble rol evaluador asesor, bueno, y redacción, esto pues, tienes que ser experto en redactar oportunidades de mejora y puntos fuertes, y hay unos protocolos, entre ellos utilizar el condicional. Bien, puntuación coherente, y claro, luego la lógica Reader, vamos, es el curso entero, ¿no? Y mensajes coherentes internacionales. Yo creo que para mí esto al final es lo que más te lleva, las buenas prácticas, información de referencia, ¿vale? Es que se solapa con el consultor, ¿no? Y la reunión post-evaluación, un acompañamiento, ¿vale? Es un acompañamiento plus, con esteroides, ¿vale? Esta es la estructura del informe que te entregan, que para mí es oro puro, ¿vale? Tienes un resumen ejecutivo con unas conclusiones principales y una puntuación global, y luego la evaluación en detalle por cada subcriterio, la puntuación. Resumen ejecutivo y evaluación. Se habla, y al final, yo creo que ya para terminar, os quiero decir lo siguiente. La FQM es un modelo de buenas prácticas. Llevo diciendo es una hora, ¿no? Vale. La FQM es un modelo de buenas prácticas. Además, yo quería haber hecho, no ha podido ser, para otra vez, tengo que hablar yo con Juanjo y con Marino, hacerlo como hacéis ahí en AIN, un desayuno desayuno de trabajo. Nuestro café, nuestro bollo y venga, hablar de lo que sea, ¿eh? Para la próxima. Hacemos las cosas también. Ya, sándwiches. Un brunch. ¿Sabéis lo que es brown bag? Es un término que se utiliza en empresas así muy techy. Consiste en que es la costumbre de que una vez a la semana un miembro del equipo tiene que traer, o sea, hay dos fórmulas. Una es que a la hora del almuerzo todos almuerzan menos uno que comparte sus reflexiones. El punto es que no hay que contestarle. Y va rotando. Y ya lo traes, que ya traes la tortilla encima. Eso también lo hacemos. Como has dicho que se llama, ahora tenemos. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Y hasta